Dentro de todo ese soporte que ha estado presentando el Ministerio Público en contra de los involucrados en la Operación Medusa, que encabeza Jan Alain Rodríguez, es Procurador General de la República, ahí hay evidencias, hay pruebas presentadas por el Ministerio Público y que se han dado a conocer porque ya han sido introducidas hasta la justicia, el juez o la jueza que va a ver acción en este caso. Y se habla de las licitaciones que se hacían, que siempre se quedaba en el mismo círculo. Todas las licitaciones, pone a la gente a trabajar, lo pone de mojiganga, porque usted tiene para una licitación poner muchas cosas en orden, y esto, aparte de tiempo, es también dinero, para que ya usted vaya al matadero, que sea una crónica de muerte anunciada, como la famosa obra de Gabriel García Márquez. Y vemos también en las contrataciones de la cárcel moderna, supuestamente, que denunció Roberto, el ex rector de la Santana, Roberto Santana, denunció una serie de cosas ahí que no aplicaban para una supuesta modernidad de una cárcel, inclusive hasta un centro hospitalario dentro de la misma, habiendo en los alrededores unos 5 centros de salud y muchísimas otras cosas. Pero cuando usted ve el desglose de a quiénes se le entregaron, a qué empresas se le entregaron estas áreas de la obra, vemos a una muy conocida por usted, que es la Yarul. Sí. Ahí está también. Es decir, que son las mismas personas que uno ve que trabajan y se benefician en todas estas contrataciones. Ahí está esta firma, aparece o presentan también en una que está involucrada quien representa, y no es un secreto para nadie, que este señor representa a uno de los poderes económicos más grandes que tiene la República Dominicana, que desde los tiempos de Trujillo, cuando el apogeo de la caña de azúcar, ellos eran ya unos portentosos. Estamos hablando de los Vicini, que tiene una representación en el gobierno. Y ahí el hecho de ver cómo ellos adulteraban, cómo sobrevaluaban muchas cifras, son temas de escándalos. El remover la tierra, que son de los primeros pasos que se dan antes de edificar, antes de levantar una obra, alcanza más de 1.000 millones de pesos, solo el remover tierra. Y entonces ahí están distribuidas las cantidades entregadas a estas firmas, pero vaya sorpresa, la mayor concentración económica está en el ministro de la Presidencia, la empresa que representaba. Ahí está el grueso. Y si estamos hablando de una obra sobrevaluada, no solamente es responsable el que manda a hacer la obra, es todos aquellos que se prestan a accionar en contra de la población dominicana. Porque cuando usted actúa, claro, cuando usted actúa de esa forma, es porque está sacando dinero de la costilla del pueblo, que a la corta o a la larga es quien tiene que pagar todo ese dinero, con los impuestos, con todo lo que se aplica de gravámenes a productos, a esto y lo otro. Y entonces hay que investigar. Desde Metaldor, en los tiempos de Leonel, empresas que representaba como consultores o firma de abogados el mismo Jan Alain. ¿Y quiénes estaban en Metaldón, en el consejo? ¿Quiénes estaban en otras empresas que hacían negocios con el Estado? Bueno, gente ligada y que representaban precisamente al pueblo dominicano, beneficiando a empresas que lo han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Miren lo que ocurrió con Punta Catalina, esos terrenos donde se construye Punta Catalina. No es propiedad del Estado dominicano, es propiedad privada, y entonces ese será otro tema que se estará discutiendo en los próximos días o en los próximos años, cuando se quiera salir de Punta Catalina. Es decir, que hay mucha tela por donde cortar en todo esto aquí. Cuando usted dijo eso me sonreí,
porque en la República del Mundo nos encontramos que los asociados de Odebrecht, que se llamaban Odebrecht, esa empresa se llamaba para República Dominicana Odebrecht Estrella, que quitan todos los letreros de todas las obras que hicieron. Entonces, ahí habían gente que están sentados ahí por ser diputados. Entonces, los socios no lo sientan. Y me estoy riendo de eso, porque ahorita los socios tampoco en este caso caen. Así era que se llamaba esa empresa y no la ha sido ni siquiera tocado para beberse un café los socios de Odebrecht en el país. O no fueron, porque eso al final va a terminar, como lo advirtió la hoy procuradora Miriam Germán, que eso no tenía sustento. Y eso le costó a ella el atropello, por decirle, con lo que hay ahí, eso no da ni para comprar sal. Y de ahí cayó ella en desgracia, con los que no querían que ese caso llegara a términos, a buenos términos, porque tenía mucha gente que dar cuentas. Porque aquí uno se confunde muchas veces, o quieren confundir. ¿Qué se decía de Jean Alain? No, él antes de llegar a la Procuraduría ya era millonario, pero Sí. él venía trabajando ya, él venía haciéndole trabajo al Estado. Y hay que investigar eso, si por ahí fue que se le hizo millonario cuando en la repartición, claro, cuando en la repartición había que darle su tajada a él también. Ay, mi madre, ay, mi madre. Yo creo con esto que se está dando y la actitud del mismo ministro, el ministro Macarrulla, que ha puesto a disposición el cargo al presidente, yo creo que es un buen momento para el presidente, con la salida de este señor, relanzar el gobierno. No debió aceptarlo, no debió aceptarlo. Mire lo que hizo Carlos Fonder, que en paz descanse. Renunció Sí. del Consejo de Corazán porque él es contratista del Estado y no podía estar en las dos cosas. Ay, esta mañana iniciamos el programa con esto. Se fue implacable con Kimberly y se fue implacable con Faña y con Antonio. Entonces, es como dice la monjita, es a todos. Y yo creo que finalmente, si este señor sale o tiene que salir, el presidente tiene una oportunidad de oro de relanzar el gobierno. ¿Por qué? Hay mucha gente que entienden o no entienden, tal vez porque no conocen la dinámica del Estado dominicano, lo importante que es un ministro de la presidencia. Es el brazo operativo del gobierno, es el gerente del gobierno, el gerente general del gobierno, porque el presidente es una figura, lo mismo que pasa en una empresa, está el presidente del consejo y está el gerente general, que es el operativo. Y lo que hemos visto de Lisandro Macarrulla es una muy pobre participación en ser el gerente general, que tú lo ves en Santiago, que va a La Vega, que se junta con los senadores. No, ha tenido una participación un poco tímida, y entender que manejar empresas y manejar el Estado son cosas muy diferentes. Y en este proceso, si llegara a salir, creo que el presidente tiene muy buenos candidatos ahí para fortalecer algo que hace falta en el gobierno, que es liderazgo, que no lo hay, que no lo hay. Aquí todo, si no se hace a través del presidente o de la primera dama, las cosas no se resuelven. Todo el mundo lo que pide es ver al presidente, o tuitean cualquier cosa y etiquetan a la primera dama, porque hay ese vacío de liderazgo de que la gente no confía. Entonces, es un momento importante para darle una visión menos empresarial y más política, porque el Estado o los estados se manejan con conocimiento de lo que hay con la parte administrativa, pero con la parte de la política. Entonces, con una visión tan empresarial, yo creo que por eso el gobierno ha tenido muchos escollos en cierta parte, porque hay una visión excesivamente empresarial que nada tiene que ver cuando se maneja el Estado con una empresa. Usted puede traer procesos que han funcionado en las empresas públicas, en las empresas privadas, y llevarla al sector público, pero la visión es totalmente diferente. La visión es totalmente diferente y por eso vemos muchas patadas voladoras en este sentido. Vamos a esperar, creemos que hay que ser justo. Y si en un momento fuimos fuertes y presionamos para que por un asunto
que no queremos decir que tampoco es una tontería, a Faña lo suspendieron. A Kimberly la suspendieron con un asunto que todavía nadie ha podido tampoco explicar. Entonces yo creo que en su defecto el presidente debería suspender hasta que se aclare esta situación, para que se muestre que es como dice la monjita, que es a todos, sin que haya esa discriminación de que con Faña salimos, y es el llamado que mucha gente, yo creo, no conozco a Macarrulla, no tengo nada personal, porque yo nada lo llevo a personal, pero yo creo que la salida de él del gobierno y el presidente colocando un político que ayude a equilibrar la balanza en el cerebro del gobierno, un político, yo creo que el rumbo sería otro, porque eso va a equilibrar la balanza de alguien que tenga experiencia. Yo desde el principio mi candidato a esa posición era Orlando Jorge Mera o el doctor Guido Gómez Mazara. Esos eran mis dos candidatos por ese nivel de operatividad que necesita el presidente. Señores, hasta para juntarse con los panaderos, con una junta de vecinos, tiene que hacerlo el presidente, porque no hay liderazgo en el gobierno. Ahí se armó un asunto, tuvo el presidente, y el presidente tiene que bajar, a veces con muchísimas cosas, dar respuesta, hasta un tema del PAN, porque no hay ese liderazgo, ese respeto, esa vinculación de la sociedad con esos funcionarios, y hay un vacío en Palacio Nacional, que a lo mejor, si finalmente ese señor Lisandro Macarrulla sale, se pudiera equilibrar esta situación.